Hoy vamos a hablar de novela histórica con Olaya García y Maite Corbacho. Vamos a tratar muchos temas interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, del mundo editorial, de las relaciones entre los escritores y los editores, por ejemplo, que es un tema que la gente que no está en este mundo no conoce, pero que hay mucho que decir al respecto. Y también de lo que es el proceso de escritura, de su complejidad y, por supuesto, de los concursos literarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estéis viendo y escuchando en el canal de Visibilidad El Gran Reto. Una vez más, aquí con vosotros, con los libros y dando caña. Ya sabéis que nosotros defendemos la calidad literaria por encima de todo. Y esta tarde estoy muy bien acompañado, porque tengo a mi derecha a Olaya García, escritora, traductora literaria, profesora de literatura. Buenas tardes, Olaya. Muy buenas tardes, Luis. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, bienvenida. Es un placer volver a coincidir contigo porque ya hemos hecho distintas actividades, perdón, y siempre hay una relación de gran cordialidad. Y a mi izquierda, Maite Corbacho. Buenas tardes. Pues un honor compartir este tiempo contigo, por supuesto, Luis, y con Olaya, que es una magnífica escritora y un peso pesado de la novela histórica. Muy contenta. Maite Corbacho, candidata a gran escritora. Yo ratifico que escribe muy, muy bien. También ya hay premios literarios que lo confirman, pero se está haciendo de rogar en que aparezca su primera novela. Pues nada, una vez que nos hemos saludado, vamos un poquito a conocer a las dos personas que nos acompañan. Olaya, a ver, escritora, muchos años. ¿Cuánto tiempo o cuándo se publicó tu primer libro? Pues si no recuerdo mal, en el año 2004, mi primera novela, que era además un tema pues que en España no se había tratado antes, se llama Ardashir, rey de Persia, y es el ascenso de un rey de la dinastía sasánida de Persia, de una dinastía que en España no se conocía. 2004. Luego vamos a profundizar un poco en cómo fueron los inicios, cómo llegaste tú a publicar tu primer libro y con qué editorial. Y Maite, la novela que ya he dicho a las personas que nos escuchan que es magnífica, que la has trabajado aquí en Notting Hill y yo estoy encantado. ¿Sabes ya el título que va a tener y en qué periodo histórico? Porque estamos hablando de novela histórica, que no lo he dicho, novela histórica. A ver, las dos cosas. ¿Sabes el título y en qué periodo histórico se desarrolla? Pues estoy a vueltas con el título todavía, Luis. Y bueno, como todavía me queda un poquito para terminarla, bueno, pues cuento con ese pequeño margen para decidirme. La novela, bueno, pues arranca en los albores de la Segunda Guerra Púnica. Comienza pues con el nombramiento de Aníbal Barca como general de los ejércitos cartagineses hasta la toma de Cartagena por Escipión el Africano. Es una época fascinante, no solamente de grandes batallas, sino también pues, de conflictos diplomáticos, problemas económicos, y entonces me pareció pues, un tema pues, muy interesante. Lo es, claro que sí. Bueno, centremos nuevamente en que estamos, este podcast, estamos aquí gracias a que el proyecto Visibilidad, el Gran Reto, que representa a 20 autores, 20 autoras y autores españoles, en los que hemos encontrado calidad. Este proyecto no quiere andarse un poco por las ramas de lo que quizás, y luego hablaremos, esté apareciendo en el sector, que hay un poquito de todo, como en botica, sino que aquí queremos ofrecer a los lectores obras buenas, bien escritas, bien corregidas, bien trabajadas, bien maquetadas, bien publicadas, algo digno para respetar a los lectores que se lo merecen. Y entonces, en Visibilidad del Gran Reto,
se encuentra Maite Corbacho, una de las personas que están en este proyecto, y Olaya es una colaboradora de Notting Hill, una persona, una escritora a la que yo he recurrido durante los años en diversos momentos, y ella amablemente siempre nos ayuda. Así que, Olaya, metidos ya un poquito al grano. ¿Cómo fue el proceso para que tu primera novela fuera publicada y si ese proceso ha variado en el mercado del libro hoy en día, si hay variación en ello? Bueno, claro, yo publiqué en el año 2004, es que han pasado más de 20 años, Eso es. las cosas cambian. Y el sector editorial parece que no, pero se mueve muy deprisa. Va un poquito, digamos, a rebufo de los tiempos y de sobre todo de las innovaciones tecnológicas, porque se resiste, claro, se resiste a cambiar cosas. El paso, por ejemplo, al digital fue complicado para ellos, pero sí han cambiado, es que evidentemente ha tenido que cambiar la cosa. Yo, bueno, mi historia es, no lo sé, yo creo que sirve para dar esperanza a la gente, porque yo soy una persona que no tenía padrinos, no conocía a nadie en el mundo de la literatura. Claro, si tú tienes contactos, te has movido previamente o vienes de una familia que ya tenga contactos en el mundo literario, siempre es mucho más fácil. En mi caso, nada. Yo simplemente escribí una novela, la envié y les gustó a las editoras y la publicaron así, tal cual. O sea, es lo que siempre te dicen, es que eso no pasa nunca. Bueno, pasa. Es verdad que no es frecuente, pero pasa, puede pasar. Para que eso suceda, pues tienen que darse varias circunstancias. En mi caso me ayudó mucho que era un sello editorial que estaba saliendo, que es Suma, que hoy ya es un sello consolidado. Forma parte del grupo Alfaguara, del grupo Prisa. Y en ese momento, claro, lo normal es que las editoriales tengan ya cerrado el proceso de publicación a meses vista o incluso algunas con más de un año de antelación. En ese caso era un sello nuevo que estaba saliendo y necesitaban muchos libros. No tenía contratado nada en ese momento. Mi novela fue la segunda que publicaron ellos. Y nada, pues les gustó. Yo envié el manuscrito. Eso sí, hubo una persona que me dijo, hay este sello, está este sello nuevo, manda algo. Eh, claro, ahí está que también tienes que estar un poco enterado de cómo funciona el sector o qué posibilidades hay cuando hay cambios, por ejemplo, de editor. Eso, cuando hay un cambio de editor siempre se abren muchas posibilidades porque cada editor nuevo que llega quiere tener su propio plantel de autores. Pues ahí, claro, se dio esa circunstancia que realmente ayuda. Pero el proceso fue el proceso estándar. Yo mandé una novela, además impresa en aquella época, la leyeron, les gustó y la decidieron. Y además les gustó tanto que decidieron que fuera de las primeras. Las 3 primeras son un poco el escaparate de un sello nuevo que está saliendo. Y yo era una autora absolutamente desconocida y nada, me dieron esa oportunidad y a partir de ahí, pues, adelante. Qué bueno. Oye, vamos con Maite. Maite, tú, claro, no nos puedes contar este tema porque no has sacado tu primera novela, pero sí que llevas un año con visibilidad viendo autoras y autores en las ferias del libro, viendo cómo se mueve con este proceso. Has participado en alguna mesa redonda que hemos creado de novela histórica. ¿Cuál es tu percepción? En este caso, a ti te voy a preguntar del sector independiente, porque Olaya nos está hablando de el proceso de publicar con las editoriales consolidadas, las editoriales. Pero tú nos estás viendo a muchos compañeros, algunos de ellos con enormes ventas, muy buenas ventas, caso de Carmelo Fernández, José Tobar, que están en el proyecto Visibilidad y que están triunfando moviéndose de una forma independiente, sector independiente, que es lo que Visibilidad realmente representa, porque ninguno de los visibles trabajamos con editoriales de gran prestigio, pero, por ejemplo, como es mi caso, Olaya, yo moviéndome tantos años, muchos años, desde 2002, son 30.000 ejemplares vendidos, no está mal. Está muy bien. No está mal moviéndote en el sector independiente. Entonces, Maite, ¿qué estás viendo? Todo este año que yo sé que tú eres observadora, ¿qué estás representando y tú qué estás viendo? Bueno, pues lo que estoy viendo es que de verdad para los autores independientes es, como dice Visibilidad, es un gran reto. Ellos, lo que veo de
de mis compañeros es que intentan mostrar al público que existe una literatura que es totalmente distinta a la que conocemos como comercial y están intentando demostrar que con su trabajo que existe calidad, de una manera, pues además con compromiso, con mucha fuerza y con muchísima ilusión. Es muy difícil lo que están haciendo, ¿no? Es muy difícil, es trabajoso, pero cuando te gustan las ferias del libro, que luego le preguntaré a Olaya por las presentaciones, las ferias, o sea, el contacto con el público directo, no con el lector anónimo, que tú no le conoces, sino con el contacto persona a persona, pero claro que es difícil, pero también es apasionante, Sí. porque de ahí surgen unas anécdotas tan entrañables. Yo lo he contado en más de una ocasión, pero con mi parte de literatura infantil, entre 7 y 11 años, cuando ya leen, a mí me está pasando esto ahora más últimamente, más que al principio, fíjate, después de tantos años, que un niño de forma espontánea te pida un abrazo. Esto me ha pasado esta primavera 2 veces, ¿no? Bonito. Que, oye, es que te emocionas. Sí. Porque el niño dice, por favor, ¿me darías, te puedo dar un abrazo? ¿O me darías un abrazo? Y eso te lo da el contacto personal. Más luego viajar por toda España, pues te permite el turismo gastronómico, turismo cultural, turismo artístico, si es primavera, verano, el deporte. Yo cuando voy a todas las ciudades también hago deporte. Entonces, creo que tiene su punto muy positivo. Pero fíjate, Olaya, qué diferencia cuando el autor anónimo tenemos que ser nosotros el que aborda al transeúnte o la persona que está viendo libros a darte a conocer. Y tienes tú que luchártelo. Hola, buenas tardes, mira, soy autor. Si te gusta la novela histórica, mira, esta novela la he escrito yo. Te conviertes en comercial y tiene su parte positiva, pero no es la estructura lógica del proceso de venta de libros, el proceso editorial. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Yo coincido contigo en alguna caseta aquí en la Feria del Libro de Alcalá de Henares y eso es algo que tú haces maravillosamente bien. Lo de hablar con la gente, explicar el libro sin atosigar, sin, ¿sabes? Sin, no sé cómo decirlo, sin ser agresivo, sin ser de una manera muy agradable y lo haces muy bien. Yo soy una persona muy tímida y me cuesta mucho. Eso que tú dices me cuesta horrores, pero yo te admiro por eso, porque realmente lo sabes hacer muy bien. Tenemos una compañera, Charo Pastor, ha editado con Notting Hill, es una editorial pero muy pequeña, una editorial para personas muy cercanas, personas de la tertulia, personas de visibilidad, muy pequeña. No tenemos pretensión de que se extienda, aunque creo que hacemos las cosas bastante bien, porque no paran de pedirnos que publiquemos a personas con las que no contábamos. Y tengo en vías de sacar un libro buenísimo dedicado a una persona que vivió el tema militar en Afganistán, y va a ser un libro tremendo. Yo creo que vamos a tener un éxito, el autor va a tener un éxito brutal. Somos una muy pequeña editorial. Y Charo Pastor, ¿verdad, Maite? Nuestra gran amiga Charo ha publicado hace muy poco con nosotros una novela también de corte histórico, de unos hechos. ¿Conoces a Charo? Sí, me lo ha dicho. Y unos hechos ocurridos en Málaga. Y el caso es que ella está dando sus primeros pasos y en las ferias del libro está sabiendo conectar con los lectores, como ha dicho Olaya, con cortesía. No hay que agobiar, sino, buenas tardes, ¿le apetece conocer mi libro? Ya está. No hay que ser agresivo, no hay que aburrir a una persona que está dando un paseo, sino simplemente si le apetece y si le gusta el género del que hemos escrito. Y entonces Charo está teniendo mucho, mira que no me gustan los anglicismos, pero mucho feeling con los lectores. Está vendiendo muy bien los libros
y se está dando a conocer muy bien, con dulzura, con cortesía y sabiendo, otra cosa importantísima en visibilidad, que seamos un poco pedagógicos, que digamos a la gente por qué deben de leer. Todo, qué fácil es decir, mi libro es muy bueno, por favor. Claro, no, explícale al lector qué va a encontrar en el libro, por qué es conveniente que lea el libro, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, ahora voy a seguir con Maite y luego paso aquí, para que no sea siempre que parezca un partido de tenis, sino de vez en cuando cambio. Entonces, le pregunto a Maite, ¿por qué elegiste novela histórica y qué ingredientes crees tú que debe tener una buena novela histórica? Y la misma pregunta será también para Olaya. Pues, ¿por qué elegí novela histórica, Luis? Bueno, pues porque yo, aunque no soy historiadora, yo desde muy niña, pues me ha gustado, tengo pasión por la historia. Entonces, comencé a escribir pues hace 6 años y era cuestión de tiempo pues que las dos cosas se unieran y como resultado, bueno, pues es esta novela. ¿Qué necesita una novela histórica? Yo pienso que eso de alguna manera lo determina el propio escritor, qué es lo que quiere plasmar en una novela histórica, que sea muy rigurosa, que el porcentaje de histórico y de ficción, bueno, fluctúe en la manera que él quiere o que ella quiere, pero bueno, en mi caso, yo es que soy una obsesa de la información, no sé si es un defecto o una virtud, y yo no solamente es escribir la novela, es también los conocimientos que yo estoy adquiriendo. Para mí eso es muy satisfactorio. ¿Qué ocurre? Pues empiezas a investigar y, como se suele decir, empiezas a abrir melones y es que te enganchas y fíjate que digo, esto no es un ensayo, esto es una novela. Y en mi espacio de trabajo tengo una nota bien grande poniendo primero ficción, segundo historia, porque es que yo en ese sentido me pierdo. Disfruto mucho. La verdad es que empleas muchísimo tiempo, pero es que se te pasa, que no te enteras. Es cierto. Luego hablaremos del el proceso de escritura, el proceso de creación. A ver cada una, cómo tiene ese proceso de creación. Y Olaya, la misma pregunta para ti. Pues yo básicamente me acojo a lo que tú ya has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo. Claro, en mi caso yo cuento con una ventaja que reconozco que es una ventaja con respecto a otros compañeros, que yo sí que estudié historia. Yo tengo la carrera de historia, hice cursos de especialización y a mí la historia siempre me ha apasionado. Yo he tenido dos pasiones que ha sido aprender historia y leer novela. Bueno, leer en general, no solo novela, porque yo también leo ensayo. Y entonces la novela histórica es una manera de conjugarlos los dos. Y como dice Maite, a mí una de las cosas que me gustan de la novela histórica es que con cada novela aprendo cosas nuevas. De hecho, luego aposta para tratar espacios que todavía no conozco muy bien y que me permitan leer un montón de ensayos, tesis doctorales que a mí me encantan, ¿vale? Soy muy friki, pero me gusta mucho. Y aprender, con cada nueva novela aprendo muchas cosas. Y eso es para mí parte fundamental del disfrute que supone escribir una novela, que es mucho trabajo, es mucha inversión de tiempo, es duro. Entonces, haz algo que te guste, que te apasione de entrada, porque es que si no, se te va a hacer muy cuesta arriba. Es cierto. Voy a dar títulos de Olaya sin orden, pero Rito de Paso, En Tierra de Nadie, Voces de Kiev, María Pacheco, Pueblo sin Rey, Ardashir, Rey de Persia, ¿ese fue el primero? Sí, El primero. Las Puertas de Seda, El Jardín de Hipatia. Hipatia de Alejandría. Hipatia. Y ahora, dos libros que yo creo que son los más cercanos, extraordinarios, que luego hablaremos de ellos. El Taller de Libros Prohibidos y Pecado Nefando. Que hay que hablar de ellos porque me parecen acertadísimos cuando nos expliques un poco de esta mujer que fue la primera cirujana, ¿no? Esto es interesante que nos lo cuentes. Oye, Olaya, ahora vuelvo con Olaya, luego con Maite. No voy a dar títulos ni nombres, pero un libro con un gran premio presenta un fallo de rigor de hechos reales, ¿no? En una novela presenta un fallo.
¿Para ti esto descalifica en gran parte la novela? En- a ver, para mí no, es algo que yo no haría nunca, nunca como autora. ¿Estamos hablando de novela histórica o estamos hablando de novela en general? No, estamos hablando de un premio muy Premio muy reciente. reciente. Bueno, pues para mí eso no descalifica la novela en sí mismo. Lo que pasa es que puede ser que concurran otros muchos factores que ya sumados todos sí que, sí que la descalificarían un poquito. Pero a mí eso no es un... yo creo que el autor es un creador, entonces tiene libertad a la hora de decidir cómo maneja la información. Pero me parece también que es justo si tú haces eso, advertir al lector. Decir, este hecho que estoy utilizando o que he inventado aquí o que lo he tergiversado porque a mí me viene bien por la razón que sea, en realidad no fue así. Yo creo que también hay que tener un compromiso de, no sé, de ética para con el lector y advertirle de que tú como creador tienes derecho a hacer eso, pero también el lector creo que tiene derecho a saberlo. Claro, Olaya, estoy de acuerdo contigo. Yo soy un poco más estricto en que una novela que tuviera un fallo de esa índole, yo retiraría. Claro, si me preguntas a mí como editora, bueno, claro, es que los editores son un mundo. A mí como, no sé, como lectora, más bien como lectora, si ya una novela tiene eso, a mí yo en principio no, digamos que la tacho de la lista, Claro, sabiendo eso de partida. Pero yo entiendo como creadora que el autor tiene derecho a hacerlo, si es lo que le gusta. claro. Y Maite, es que en novela histórica el rigor es fundamental, ¿verdad? Un cambio de fechas, eh, un cambio, algo que ocurriera en el siglo I después de Cristo y tú lo sitúas en el I antes de Cristo, es que descalificaría, sería terrorífico, ¿no? Es que, aunque una novela sea ficción, yo pienso que yo me lo tomo como un trabajo, es decir, tienes que tener mucha seriedad. Y yo, sí, yo trato los datos, que muchas veces manejas una cantidad muy grande, los trato con rigor. Y es verdad, me parece que la apreciación de Olaya de teniendo en cuenta efectivamente la libertad del autor a la hora de mover cierta información, pero yo creo que habría que exigirse el propio autor hacer esas aclaraciones que son necesarias. Considero que sí, que es importante hacer el por qué lo has hecho, por qué has cambiado, por qué has puesto pues, lo que sea algo trascendente, ¿no? Claro, Sí, estoy de acuerdo con muy ella. bien. Oye, Olaya, vamos, se me ha ocurrido, ¿eh? No lo tenía previsto para este momento porque hay muchas más cosas que te quiero preguntar, pero ¿qué opinas tú de los premios literarios? Uf. Pues a ver, los premios literarios finalmente, yo creo que está mal dado el nombre, porque lo que se premia es la comercialidad al final de la novela, en la mayoría de ellos, a ver, no todos, no todos, pero los que más o menos podemos tener en mente, porque son los más conocidos, pues son premios comerciales. Entonces lo que se está premiando es, pues normalmente que un libro se vaya a vender mucho. En base a unos criterios que manejan los editores, que creen conocer muy bien qué es lo que le gusta al público en general, y entonces son novelas en las que la calidad literaria, no digo que no puede existir, pero no es un factor determinante en absoluto a la hora de otorgar ese premio. Y luego, pues también hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un premio literario que lo da un grupo editor que tiene pues mucho peso, pues normalmente las personas que formen parte de un entorno diferente al de ese grupo editor o grupo de comunicación, digámoslo así, pues no van a tener ninguna oportunidad. Esas personas directamente están fuera. Entonces se lo van a dar a gente de su propio sector. Todo eso lo tiene que tener en cuenta el público. Pues si con todo y con eso pues te apetece comprarte el premio y leerlo, pues muy bien. Mira, yo me acuerdo que hace muchos años compré el único, por ejemplo, Premio Planeta, ¿no? El único Premio Planeta que yo he comprado, que era muy jovencita, yo creo que debía tener como 14 años, Terence Moix, con No digas que fue un sueño, creo que fue en el 92, hace mucho. Y mira que Terence Moix es un autor bueno, que a mí me gusta, escribe muy bien, y lo que son las novelas, lo que son los artículos, pues ese libro no digo que estuviera mal, es un libro que tenía calidad literaria, pero dentro de lo que es capaz de escribir Terence Moix, a mí me pareció que estaba un poquito por debajo de lo que solía hacer. Es el único que he leído, es el único del que te puedo hablar. Claro, es que, y sigo contigo, Olaya, ahora paso a Maite, es que un mismo autor, quizás Olaya, es muy difícil que todos sus libros, todas sus novelas
tengan el mismo listón, la misma altura de calidad. Sí, sí, eso por supuesto. Y luego es que además, si estamos hablando de que tú estás escribiendo una novela para presentar a un premio literario, normalmente eso va con una exigencia de tiempo que normalmente va a hacer que la tengas que terminar más rápido de lo que tú habrías querido. Entonces, pues bueno, eso ten en cuenta. En tu caso, ¿te marcan la editorial para cuando quiere un libro? No, yo nunca, siempre los temas los he elegido yo. Cuando ya he considerado que el libro estaba bien, lo he entregado. Bueno, una vez me pasó con el libro de Hipatia. Pero ahí fue porque resultó que Almodóvar estaba haciendo una película, que es Ágora, sobre la misma figura histórica, que es Hipatia de Alejandría. Y entonces simplemente las editoras, que yo ya estaba escribiendo el libro, yo ya les había entregado el título y todo hacía 2 años, yo tardo, y me dijeron, tu libro tiene que salir antes que la película, porque si no la gente va a pensar que lo has escrito a raíz de... Y entonces en ese caso sí que me tuve que dar un poco más de prisa, añadiendo horas al día, quitándome horas de sueño, y acabé muy mal de salud. No se lo recomiendo a nadie, por favor. Fue el único caso en el que tuve que acelerar un poco el ritmo, si no yo siempre sigo en mi ritmo. Sí, pues escribir de ese modo es un poco estresante. Sí. Porque nuestros procesos de creación llevan el ritmo que llevan cada uno. Y si cambias ese ritmo, empiezas a sufrir también. Y bueno, y físicamente aparte, es que, oye, estar sentado muchas horas también es malo para el cuerpo. Yo acabé con unos dolores de espalda que luego tuve que estar yendo al fisio durante muchísimo tiempo, que no era bueno para mí estar tantas horas sentado. Lógico. Y en el caso de Maite, cuando tú eliges tu momento de trabajar, tu momento de escribir, hay una primera fase de buscar la concentración y luego ya un tiempo en el que estás profundamente concentrada y las horas de reloj cambian, o sea, ya no tienen la misma duración real de lo que a ti te parece, llegas a un punto de concentración grande. Sí, sí, pero no tardo además mucho en cogerlo porque mi cabeza está como muy programada de alguna manera en este tema, entonces no me cuesta concentrarme. Y después, claro, también depende del tiempo con el que cuente, es decir, entre semana, en horario laboral, pues tengo menos tiempo que el fin de semana o en vacaciones, que claro, ahí ya aprovechas más y bueno, y eso ya es. O sea, le puedes echar horas, que hablo de horas, Sí. o sea, en las cuales, bueno, el tiempo como que no pasa. Entonces ya te das cuenta que tienes que parar un poquito, ¿no? Claro. Olaya, ¿tienes alguna anécdota en este aspecto cuando te sientas a escribir y que la percepción del tiempo no... Madre mía. Sí, yo es que me pasa, es que Igual. muchísimo. Me pasa lo mismo. Yo, una vez que me concentro, me cuesta mucho salirme de ese estado de concentración. A mí me dura a lo mejor un par de horas. Yo lo noto más con la traducción que con la escritura, porque con la escritura soy capaz de mantenerme, como estoy creando, estoy inventando, soy capaz de mantenerme en ese estado más tiempo. Con la traducción no. Con la traducción dura como hora y media aproximadamente y a partir de ahí ya me empiezo a cansar. Puedo seguir trabajando, pero ya no al mismo ritmo. Y simplemente decir que antes, cuando estábamos solo mi marido y yo, que todavía no teníamos niña, pues yo es que me saltaba las comidas. Estaba escribiendo y yo decía, el estómago me está diciendo que tengo que parar, pero estoy tan concentrada escribiendo, estoy en ese punto en el que quiero seguir. Y me tiraba horas y horas y horas. No tenía... Sí, yo coincido con vosotras porque yo tengo un primer periodo de 20 minutos, media hora, que soy consciente de dónde estoy. Sé que estoy escribiendo y si estoy aquí en Notin o donde me encuentre. Pero a partir de ahí, determinados días, no digo siempre, pero determinados días entro como en un pozo que efectivamente no sabes si es la hora de comer o la de cenar. No sabes si vas a merendar porque estás concentrado, estás disfrutando y estás creando y empiezan a surgir cosas que nuestro consciente, Olaya, tú que tienes muchas experiencias, a veces escribimos con el consciente y a veces ya empiezan a funcionar nuestro inconsciente. Yo creo que a mí eso no me pasa, pero pues soy una persona muy racional. Entonces yo el subconsciente como lo tengo ahí, no lo dejo aflorar tan fácilmente. Yo siempre soy muy consciente de lo que estoy escribiendo. Sí que es verdad, y eso yo creo que nos ha pasado a todos, y si no, pues no pasará, que te surjan cosas que no te habías planteado. De repente un personaje, te subiste personajes, pues, y hace
en ese momento tú sabes que tiene que hacer algo que era distinto a lo que tú tenías pensado que hiciera. Porque tiene que ser así, no sabes explicar por qué. Pero, y entonces cambia y eso ya te cambia la historia que tenías prevista, por ejemplo. Qué bueno. Maite, el día que más hayas perdido la noción del tiempo. Cuéntanos. Muchos, Muchos. muchos de eso de que tengo que comer, pero vuelvo. O sea, muchos días, sí, muchos. Es apasionante. Es apasionante. La verdad que sí. Claro, Maite, para poder decir que nos gusta escribir y que nos consideren escritores, hay que leer, hay que ser un buen lector, hay que leer mucho para escribir. Se presupone que hay que leer cosas de calidad. Más que cantidad, que también novelas de calidad. Ahí es donde se aprende de los grandes. Es mi opinión. Antes era, que no se me vaya, porque estábamos en el terreno de los premios y yo no quiero que se me escape felicitarte y que nos cuentes un premio que has obtenido, si no me equivoco, de relato corto. Sí. Cuéntanos un poco, porque eso es la bomba, ¿no? Que te llamen, que te digan que has obtenido un premio, que acudas al lugar donde se va a entregar dicho premio. Cuéntanos un poco qué experiencia. Pues primero es incredulidad y después una enorme alegría. Bueno, pues he sido premiada con el primer premio en el segundo concurso literario Abel Hernández. Es un concurso que lo promueve una asociación que se llama Asociación Amigos de Sarnago. Sarnago es un pueblecito de las tierras altas de Soria y a raíz de participar en este concurso pues pude informarme de la labor absolutamente maravillosa que hace esta asociación, que lo que hace es fomentar una serie de valores con los que yo me siento totalmente identificada, que es pues rescatar un poco del olvido pues lo que es la vida, la esencia de la vida rural que ha sido tan maltratada por el tema del drama de la despoblación y también pues poner en valor las raíces a través de la conservación de las costumbres y de las tradiciones. Entonces esta asociación pues realiza infinidad de actos culturales para dar una segunda vida a este pueblo, Sarnago. Yo con motivo de la entrega del premio este verano pues lo he conocido y la verdad es que es un pueblo precioso, un entorno maravilloso y es que merece la pena conocerlo. Por tanto, yo ahora soy socia de esta asociación y me siento orgullosa pues, de lo que están logrando con mucho esfuerzo y tesón. Por tanto, pues doblemente satisfecha. Claro que sí, enhorabuena. Gracias. La verdad. Ahora ya las editoriales. ¿Sí? Todos los manuscritos que has enviado han interesado, se han publicado. Sí. Yo, desde el primero, que ya ese es el más difícil. Y la verdad es que yo en ese sentido no he tenido ningún problema, pero creo que es una cosa bastante excepcional, porque suele haber, los editores suelen decir a los autores, pues mira, esto está, hay que revisarlo, o rechazan manuscritos. A mí eso nunca me ha pasado. Yo puede que sea porque soy muy exigente conmigo misma y cuando yo presento las obras ya para mí están ya muy trabajadas. Eso me lo dicen, siempre me han dicho, tú presentas los manuscritos muy limpios. Eso me lo han dicho todos los editores con los que trabajo como escritora y también como traductora. O sea, tú ya presentas que ya se puede editar casi tal cual, ¿no? Obviamente, hay que revisar siempre, pero mi trabajo está siempre muy terminado. Y nunca me ha ocurrido que me digan, pues esto... Bueno, con la primera novela me pasó, pero fue una cosa que yo, como era mi primera novela, calculé mal. Entonces hice una novela muy larga que tiene casi 800 páginas, pero porque yo no sabía calcular lo que equivalía a una página de Word que yo escribía a lo que luego era en el libro impreso. Entonces yo escribí un libro que para mí tenía 350 páginas, pero es que era espacio simple. Por favor, si estáis trabajando en un manuscrito, hacerlo espacio doble siempre, porque es lo más parecido a lo que luego va a quedar en un libro impreso. Y claro, resultó que eran 800 páginas. Y me dijeron, pues tienes que recortar. Me llamó la editora, la jefa editorial, y me dijo, tienes que recortar. Y entonces yo le dije, mira, si tú me sabes decir dónde, yo lo recorto.
porque era un libro en el que no sobraba nada, era muy largo, pero no es que sobrara, sino que todo estaba muy imbricado y todas las cosas que pasaban tenían una repercusión más adelante, con lo cual cambiar una cosa pequeña era un poco como el efecto mariposa. Y yo le dije, si tú me sabes decir de dónde cortar, dímelo y lo hago. Y ella me dijo, no, no tienes que ser tú. Y yo, pues yo no corto, no corto nada. Y fíjate, me dijeron, pues entonces no te lo podemos publicar. Y yo dije, pues no me lo publiquéis. Entonces ella ya se puso, bueno, a ver, vale, no pasa nada. Al final lo publicaron porque realmente tenían mucho interés. También a veces, sobre todo cuando eres nuevo en el mundo, pues van un poco, bueno, es un mundo de negociaciones. Entonces, como en cualquier negociación, a veces, digamos, echan un órdago y bueno, pues hay que saber si merece la pena o no lo que te están diciendo. A mí nunca me han retocado nada. Mis novelas son tal y como yo las presento básicamente, o me pasan por un proceso de edición, pero siempre son cosas muy estéticas, muy superficiales que no cambian básicamente el texto que yo he entregado. Bueno, Olaya, este canal de YouTube de Visibilidad al Gran Reto y el proyecto somos escritores y cada uno, en la medida de sus sensaciones y de sus sentimientos, queremos vivir de ser escritores, queremos ser famosos, queremos ser reconocidos, queremos muchas cosas, ¿no? Desde tu perspectiva, con la cantidad de libros que has publicado, ¿qué nos dices a los ingenuos? ¿Qué nos dices? Sé un escritor, o cuántos escritores en España viven únicamente de sus libros, y qué repercusión tenemos de imagen un escritor de cara a los ciudadanos. Quiero decir, te reconocen, tú vas en el tren y la gente dice, ay, ustedes son Olaya García. So, dinos, danos buenos consejos. Bueno, a ver, yo tampoco sé los datos económicos de todos los escritores, pero yo diría que vivir exclusivamente de los libros, ninguno, porque los que viven de la literatura no viven solo de lo que publican, viven de que tienen colaboraciones en periódicos, Exacto. colaboraciones en televisiones, en medios audiovisuales. Cada aparición en algo, claro, hay un... O de que te llaman para dar conferencias. Exacto. Pero de lo que es los libros, yo creo que no vive nadie. A lo mejor hay alguno en concreto que sí, pero yo diría que no, que ninguno. Y hay un puñado, muy pocos, que sí viven muy bien en función de todo, digamos, el engranaje que rodea a la literatura, pues eso de que te inviten a televisiones o de que te den una columna en un periódico o que seas colaborador de una tertulia o cosas por el estilo. En ese caso sí, pero no exclusivamente de los libros. Lo que pasa es que nos gusta tanto escribir, a los que escribimos, que yo no lo hago por ser famosa y yo no quiero ser famosa. A mí me parece que yo tengo el grado de, no sé, soy conocida dentro del mundillo. La gente me conoce, que más que menos sabe un poco lo que he publicado, lo que no, digamos de qué cuerda soy, pero tampoco voy por la calle y me va parando la gente. A mí eso no me gustaría nada. Yo eso no quiero. Yo soy una persona a la que valoro muchísimo mi privacidad y no quiero ser una persona pública. Pero sí me gusta, pues cuando voy a jornadas literarias, que la gente me reconozca y me vengan a saludar. Incluso hay escritores más jóvenes, más recientes, no tienen por qué ser más jóvenes que yo, que me conocen y saben quién soy y me vienen a saludar, y me gusta mucho que me llamen, me sigan llamando regularmente para ir a congresos, para ir a conferencias, a actos literarios. Eso sí me gusta mucho porque me hace sentir que formo parte de ese mundo. Claro, Olaya García, es que no estamos hablando de cualquier escritor, no. Olaya García, dentro de lo que es la novela histórica, es muy reconocida en el sector. Pero ¿qué ocurre? Que los escritores no tienen el nivel de popularidad de un cantante famoso, quiero decir, porque cantar en España cantan, y muy bien, además, miles y miles de personas, pero llegar a ser conocidos o famosos, pues es una minoría, es que es así, y no es que canten peor gente que no la conocen, ¿no? Esto puede ocurrir también en el mundo de la literatura. Maite, tú y yo estamos en un lío tremendo, porque yo soy somos muy amigos, soy tu mentor, hemos trabajado mucho tu novela va a estar dentro de poco terminada, y yo tengo grandes dudas. ¿Qué hacemos? Una novela tan buena, creo que se queda corto que la publiquemos con Notting Hill. No por nada, Notting Hill estaría muy orgullosos
de publicar la novela de Maite, pero creo que merece a lo mejor más. ¿Qué le preguntamos a Olaya? ¿Qué le preguntamos, Maite? ¿Qué hacemos con tu novela? Pues eso, ¿qué hacemos, Olaya? Bueno, a ver, una opción es la de los premios literarios, que le he dicho antes. No porque te vayan a dar el premio, porque muchas veces el premio ya está. En algunos no, ¿eh? Yo sé de premios literarios que no están dados de antemano, eh, pero lo bueno de presentarte a un premio literario es que la va a leer gente que tiene la posibilidad de publicar esa novela y de dar visibilidad a esa novela. Una opción son los premios literarios. Y si no, pues luego hablas conmigo ¡Jole! ¡Bravo! nos hablamos un poquito y vemos Bien. Primicia. Qué A alegría. todos los seguidores de Visibilidad al Reto, que Olaya le echaría una manita a Maite, que escribe deliciosamente. Vamos a continuar. Bueno, yo no sé si Buah. lo estáis pasando bien. Uy, este rato. yo Yo me estoy lo estoy pasando, fenomenal. yo también me lo estoy pasando sensacional. Olaya, ¿solo novela histórica? Bueno, yo tengo una novela que es En tierra de nadie, que es una novela sobre el mundo editorial. Es una novela que escribí en un periodo en el que yo además estaba un poco, bueno, estaba de bajón, por así decir, porque escribir una novela ha sido el único caso en que me ha pasado, que es Rito de Paso. Es una novela sobre Caravaggio, sobre el pintor Caravaggio, y esa novela en principio, pues la editorial donde yo publicaba no quiso publicarla, acudí a alguna más y todas me decían que era una historia sobre un pintor y que los pintores no venden en novela histórica, cosa que no es cierto, porque está, por ejemplo, La joven de la perla, y luego el caso de Caravaggio no es que fuera solo un pintor, un maravilloso pintor, sino que era una persona que daba muchísimo problema, estaba condenado a muerte, el Papa lo había condenado a muerte, iba huyendo de la justicia, era un pendenciero, es un personaje del siglo de oro que da mucho juego. Entonces esa novela en un par de editoriales no me la quisieron publicar, luego sí la acabé publicando, y en ese periodo pues escribí En tierra de nadie, que es una novela sobre el mundo editorial, y entonces yo dije, pues voy a expresar un poco lo que yo pienso en cómo funciona el libro editorial, el mundo editorial en el que yo llevo trabajando muchos años. La protagonista es una escritora, lo que se suele llamar una escritora negra, que es una escritora a la que contratan para que escriba un libro para una persona que tiene mucha visibilidad, porque aparece en un programa de televisión, pero esa persona no es capaz de escribir un libro. Es que no todo el mundo es capaz de escribir un libro. Aunque tengas algo que contar, pero luego otra cosa es escribirlo. Entonces a esta muchacha la contratan en la editorial donde ella trabaja para que escriba el libro de esta otra persona, que luego la otra persona, la que está en medio, se la va a presentar como si fuera un libro suyo. Y es una historia sobre esto. Luego hay otra serie de cosas. Es un libro muy metaliterario y que habla mucho del mundo editorial. Y pensé, este libro no me lo va a publicar nadie porque soy muy crítica con el mundo editorial, con esa imagen que sigo teniendo de que cada vez más el mundo editorial tiende a publicar a personas que tienen mucha visibilidad previa, que en esta época eran pues sobre todo gente que trabajaba en televisión, que tenía espacios televisivos o espacios radiofónicos, ahora son youtubers. No digo que esas personas no sepan escribir, hay personas que sí saben, pero hay otras que no. Y me consta, porque yo conozco, que hay escritores dedicados específicamente a escribir libros de esas personas que luego esas personas publican como suyos. Que no digo que sean todos los casos y ni siquiera creo que sean la mayoría, para ser sincera, pero algunos hay. Entonces el libro era sobre esto y bueno, al final me lo acabaron publicando y ahí el editor me dijo, que yo lo conozco, claro, ya llevo muchos años, me dijo, mira, Olaya, yo tengo mis dudas porque el libro me gusta mucho, dice, pienso que no se va a vender, pero me gusta mucho, me parece muy bueno y he consultado con mi segunda a bordo y ella está de acuerdo conmigo, entonces lo vamos a publicar. Creemos que no se va a vender, pero lo vamos a publicar, o sea que los editores a veces arriesgan por algo que ellos creen que es literatura de calidad. Sí, qué bueno, qué bueno. Y Maite, sé que llevas muchísimo tiempo trabajando esta novela histórica, que estás retocando, puliendo, trabajándola, estilo y tal, porque realmente lleva tiempo terminada, pero que no paras de trabajar. ¿Te vas a tomar un descanso al terminarla, o ya fluye en tu cabeza algún otro proyecto? Sí, o sea, no voy a parar, no voy a parar. Cuando la termine yo creo que y la lance, como que ya no me va a pertenecer de alguna manera, ¿no? Entonces yo ya tengo, sí, Ya hay ideas ahí. sí me gusta experimentar y entonces, bueno, pues tengo un par de cosas
que no tienen nada que ver con la novela histórica, pero me apetece hacerlo. ¿Por qué no? Qué bueno, adelante. Yo te animo a ello porque esto es una pasión al final. Esto es una pasión. Yo, Olaya, por supuestísimo que no vivo de los libros, pero los libros me hacen vivir. Los libros me hacen vivir. Y luego hay, en torno al libro empiezas a tener actividades muy diversas que todo en conjunto sí se puede al final convertir en un proceso de modo económico de vida, ¿no? Porque se van uniendo factores de edición, de corrección, de conferencias, de presentaciones, empiezas a unir cositas. Pero en realidad esto es disfrutar. Hemos elegido esta pasión que no es excluyente. A mí me gustan otras muchísimas cosas más a lo largo del día. Si no fuera necesario, indispensable dormir, no dormiría para seguir haciendo cosas. Pero claro, el cansancio nos vence y tienes que parar. Si no, seguiría haciendo muchas más cosas. Bueno, llegado a este punto, Olaya, tienes a tu lado a Maite, con toda la ilusión que pueda tener de tus inicios. ¿La animas a recorrer este camino de los libros? ¿Va a tener zancadillas? ¿Va a tener problemas? ¿Qué se va a encontrar? Uf, no lo sé, porque luego cada historia es diferente. A mí recuerdo mi primera editora me dijo una cosa que tenía mucha razón y me dijo, tú si quieres estar en el mundo del libro, seguir publicando, tienes que tener capacidad de frustración. Y yo creo que eso es cierto, porque primero, lo que tú ves en el libro no lo va a ver nadie más. Todas las cosas que tú ves que son maravillosas, no digo que no lo sean, probablemente sí, pero los editores parten de un criterio muy distinto, que es el criterio de que el libro sea vendible. Tú quieres que el libro sea de calidad, que sea lo que te gusta, que sea todo lo que tú quieres poner en eso. Tú tienes un nivel de autoexigencia y el editor tiene otra. En algunos puntos confluyen nuestros intereses, en otros no. Entonces el editor normalmente va a intentar que sea más, pues no sé cómo decirlo, porque sea más vendible la novela, con lo que eso pueda significar. Es que eso depende ya de la novela que tú hayas escrito. Yo siempre digo que tienes que defender tu propio trabajo. También hay que escuchar, porque los editores saben de lo que hablan, hay que escuchar, pero que te tienen que convencer, porque el autor eres tú y tú eres el que pone el nombre en ese texto. Yo no digo que no escuche, yo en absoluto escucho con mucha atención, pero a veces que digo, pues esto sí o esto no. Defiende tu trabajo y cree en tu trabajo. Eso es lo importante. Y sobre todo, pues si tienes la misma pasión que tengo yo, que por lo que estoy viendo es verdad, no lo dejes, porque es verdad que va a haber momentos de, ya te digo, yo tuve una novela que tuve que, y luego fue una editorial la que acudió a mí. O sea, después de que yo fuera a varias y ya no sabía qué hacer con esa novela, vino una editorial y me dijo, hola, ya hace mucho tiempo que no publicas, ¿no tendrás algo ahí guardado? Y entonces, pues sí. O sea, y hay momentos que van bien, momentos que van peor, pero lo importante es mantenerse en la carrera. Y luego conoces a gente, yo por lo menos he tenido mucha suerte en cuanto a compañeros escritores. A mí me parece que el mundo de la novela histórica, por lo menos a los niveles a los que yo me muevo, tengo unos compañeros o algunos amigos que son gente maravillosa y que te ayudan mucho, con los que puedes compartir cosas, que te dan consejos. O sea, a mí eso también me gusta. Te puedes apoyar también en esa comunidad en la que, oye, si quieres, yo me cuento. Estaré encantada. Gracias, qué consejo. Qué bueno. Muy Me ha buenos. encantado lo que te dijo tu primera editora. Lo suscribo. A mí no me lo había dicho nadie, pero lo he experimentado. Este es un recorrido a lo largo de los años. Yo comencé en 2002, ya que Casi. publicaste en 2004. Yo también, la primera novela, en 2002 empecé con cosas, pero la primera salió en 2005, Reina de su imaginación. Claro que ha habido en el camino muchos momentos de frustración. Entonces, es verdad que tienes que estar preparado para ello en base quizás, es una opinión muy personal, a la humildad. Hay que ser humilde y saber, y lo has dicho hace un momento, Olaya, me ha encantado que lo dijeras, que algo que para ti es exquisito
perfecto, a lo mejor a la vista luego del lector y del profesional, del editor, no es como tú lo percibes. Tienes que tener la humildad, entiendo, de saber aceptar los consejos y las críticas que son constructivas. La crítica, yo nunca, os digo a las dos, nunca hubiera evolucionado si un profesor de literatura que trabajaba, supongo que a lo mejor se haya jubilado por la edad que tenía, leyó mi libro Reina de su imaginación un verano y me dio por escrito detallado cosas que él había encontrado. Y diciendo en qué página y tal. ¿Por qué has dicho esto? ¿Por qué haces esta digresión? Tal, ¿no? Eso me hizo a mí evolucionar y al siguiente libro hubo un cambio brutal. Si yo, eso que este hombre me dijo, me hubiera ofendido y hubiera roto lo que él me dio por escrito, no hubiera evolucionado. Pues hay que saber escuchar, hay que aprender continuamente. Yo creo que muy pocas personas su primer libro es el mejor de su trayectoria, ¿verdad? No, no creo. Hay una evolución, Claro que sí. hay una progresión y cada vez vas cogiendo más calidad y más te vas expresando mejor y esto es un camino a recorrer. Bueno, a la inversa, Maite, ¿qué pregunta, qué curiosidad le preguntarías a Olaya de su trayectoria? Pues me gustaría saber cómo es tu plan de trabajo, cómo te organizas mm, a la hora pues, de escribir. Pues yo creo que lo mío es bastante típico, no soy una persona muy excepcional en ese sentido. Yo cuando me levanto por la mañana, desayuno y todo, pues me pongo a trabajar hasta que llega la hora pues, o de que la niña vuelve del colegio o antes hasta que mi marido volvía del trabajo y simplemente estoy trabajando todas esas horas, estoy trabajando. Eso era cuando escribía solo, ahora ya que tengo otros trabajos como profesora o traductora, la traducción tiene una cosa que es que tú no la vas a buscar, te viene ella. Y entonces yo puedo estar escribiendo una novela y de repente me viene una editorial y me dice, necesitamos esta traducción, ¿te interesa hacerla a ti? Y entonces en ese momento yo soy incapaz de conjugar las dos cosas. Porque además cuando escribo tengo mi voz y cuando traduces obviamente tienes que adoptar la voz del autor. Y eso es un cambio mental. Entonces yo cuando estoy traduciendo no puedo estar escribiendo. Y entonces yo tengo que dejar la novela. Si acepto la traducción y estoy escribiendo, tengo que dejar la novela. Pero el proceso es el mismo. Es trabajar todas las horas del día que puedo hasta que llega ya el momento del ocio. Y te voy a preguntar otra cosita. Cuando se hacen cosas importantes, por lo general, siempre tienen un propósito. ¿Y tú? ¿Qué propósito tienes cuando tú escribes una novela? Pues mi propósito, el de siempre, ha sido el mismo, que es dar a conocer historias que a mí me parecen o importantes o interesantes o que plantean una reflexión que creo que es pues eso, pues importante y válida. Y eso es en lo que trato. Tiene que ser un tema que a mí me seduzca porque, por eso, plantea algo. Yo creo que... Yo leí una vez a un escritor de novela histórica que no recuerdo ni su nombre, pero que leí una entrevista que dijo, el autor de novela histórica tiene que aleccionar. Yo dije, por favor, no, un autor de novela histórica o de lo que sea, tiene que plantear preguntas. Temas que a ti te parecen importantes, plantear esa pregunta, pero no dar las respuestas. Que oye, los lectores son personas inteligentes y que saben sacar por sí mismos no sé, la conclusión. Entonces, a mí me parece, mis libros son siempre de casos que me han llamado la atención. Últimamente son además de personas anónimas, no son reyes, no son esas personas que suelen aparecer en los libros de historia. Son lo que estoy yo viendo a medida que avanza el tiempo es que ha habido muchísimas personas anónimas a lo largo de la historia que tienen historias en unos recorridos realmente excepcionales y que nos pueden enseñar mucho de la capacidad de superación, de la capacidad de lucha que tiene el ser humano. Y esas son las historias que me gustan, las que estoy escribiendo últimamente. Pues bueno, se nos está yendo el tiempo. Es que cuando es tan interesante y lo estamos pasando tan fenomenal, no somos conscientes, pero estamos ya muy cerca del final y agradecerte, Olaya, que hayas estado esta tarde
Yo creo que a todos los seguidores del canal tienen que estar todos alucinados como nos encontramos nosotros, porque me ha encantado tu capacidad, cómo transmites, cómo nos has explicado las cosas. Me lo he pasado sensacional. Y, oye, no quiero perder la oportunidad de, como dije antes, el taller de libros prohibidos o Pecado Nefando, personajes de la historia apasionantes, ¿verdad? Sí, sí. Pecado Nefando, que es la última, es una historia que a mí me apasionó, que es una historia de una persona que nace mujer, pero que tiene conciencia de ser hombre, o por lo menos que quiere aparecer ante la sociedad como hombre en el siglo XVII, porque quiere tener una profesión, quiere tener una vida propia que no dependa de tener un marido. Y entonces, pues, aparece, se convierte en hombre y aparece como hombre ante la sociedad y consigue aprobar los exámenes de cirugía, ejercer como cirujano. Y lo que ocurre es que luego se enamora y decide casarse. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Se llama Heleno o Helena de Céspedes y es una historia realmente impresionante, que si no fuera porque está en las actas de un proceso inquisitorial y que sabes que eso es verdad, dirías, esto no es increíble, realmente esta historia. Pero sí, y recomiendo a todo el mundo, no es necesario que lean la novela porque Heleno de Céspedes se puede mirar en la Wikipedia, tener conocimiento de esta persona, de lo que hizo en su época, de cómo rompió todos los moldes, para eso, para que tengamos constancia de la capacidad de superación, de innovación que tiene el ser humano. Qué importante, qué interesante. Yo voy a poner aquí el broche final, pero no puede quedarse esto, Laia, sin que te contemos con tu presencia en alguna nueva ocasión, porque es que nos has hecho disfrutar muchísimo. Entonces, de verdad que gracias, muchas gracias a Maite Corbacho, muchas gracias a Blaya García, a todos los seguidores de Visibilidad. Estamos luchando por estos 20 buenos autores en distintos géneros literarios. Tenemos autores de novela, novela de intriga, de misterio, novela actual, llamémoslo así. Tenemos autores de poesía. Es variopinto el estilo, los géneros que trabajamos, pero buscando la calidad. Libros buenos, autores buenos y que sigáis viendo estos podcasts de Visibilidad Gran Reto, porque si lo pasáis igual de bien que nosotros aquí, seguro que entonces disfrutáis una barbaridad. Así que será hasta el próximo podcast, agradeciendo a mis dos compañeras su presencia y a todos los seguidores vuestra fidelidad por escucharnos y hablando de libros y de cultura. Gracias, muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias, Olaya. Pues gracias a ti, de verdad. Ha sido muy, muy agradable estar aquí. Y gracias, Maite. Gracias, un placer. Hasta muy pronto.